Ujú. Este es un webinar interactivo y la participación de todos ustedes es clave para enriquecer esta experiencia. Durante la sesión haremos varias preguntas en forma de encuesta. Les pedimos, por favor, nos ayuden a contestarla, pues son útiles para interactuar mejor y entenderlos mejor. Bien. Como paso seguido, vamos a presentar a los ponentes de este webinar. Primero empezamos abajo a la izquierda, tenemos la fotografía de Osvaldo Parra, nuestro socio fundador y gerente corporativo de la compañía. Bienvenido, Osvaldo. Buenos días. Gracias. A la mitad de la lámina tenemos a Saúl Equiwa, que es el gerente de formación para América Latina, formación, capacitación. Bienvenido, Saúl. Gracias, Tomás. Hola, muy buenos días. Muy bien, y su servidor Tomás Galván. Como comentario entre Osvaldo Parra, Saúl Equiwa y su servidor, reunimos amplia experiencia en la industria de la educación superior y de manera particular en las bibliotecas latinoamericanas. Y si bien COA no es algo nuevo, ¿por qué creemos que esta hora de ese tiempo va a ser de gran valor para todos ustedes? Desde la Argentina y hasta México existe la exigencia de hacer más con menos, de transformar a nuestras bibliotecas en modernos centros de interacción y fuentes de conocimiento. De mis viajes múltiples y reuniones, puedo atestiguar que esta es la aspiración de todos los participantes el día de hoy. Pero veamos cómo se ven ustedes, ¿sí? Respondiendo la siguiente pregunta desde su computador. Esta es nuestra primera pregunta. ¿Qué tan automatizada está la operación de su biblioteca? Damos un minuto para responder. Agradecemos, por favor, elijan la opción de su preferencia a través de su computadora para que podamos todos ver los resultados de la primera pregunta encuesta. Bien, entiendo que aquí están los resultados. Y tenemos entre la opción número 1 y la número 2, pues casi 80%, más del 80%, entre totalmente o completamente automatizada y medianamente automatizada. Sin embargo, nos llama la atención que estén participando de este webinar y eso nos dice, se traduce pues en que no están completamente satisfechos. Eso puede ser por tema de costos operativos o puede ser por un nivel de insatisfacción con la funcionalidad que es muy común en general en las bibliotecas. Así que, pues bienvenidos, mil gracias por su atención y ahora vamos a pasar con Osvaldo Parra para que por favor nos comparta de su amplia experiencia lo que a su juicio son los retos y las oportunidades de las bibliotecas en América Latina. Bienvenido, Osvaldo. Gracias, Tomás. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros y buenas noches para la parte de los que están desde Europa también. Les agradecemos y personalmente les quiero agradecer que nos estén acompañando en nuestro primer webinar. Nuestra intención es poder compartir con ustedes algunas experiencias. Como ustedes saben, mi nombre es Osvaldo Parra. Yo estoy en este momento con la responsabilidad de dirigir IT Knowledge Solutions Corp.
desde aquí, desde West Palm Beach. Y bueno, muchos de ustedes me conocen, he estado viajando y por más de 28, de hecho me incorporé en el área de bibliotecas en 1989, desde donde he estado viajando por toda Latinoamérica y el Caribe para compartir con ustedes muchas experiencias. De todo esto, he logrado, digamos, conciliar algunos puntos comunes en cuanto a los, digamos, los dolores, como lo hemos definido nosotros, y los desafíos que tienen más comunes las bibliotecas en Latinoamérica. Esto nos llama mucho la atención porque, pues, bueno, digamos, estamos en un mercado o en un área, en una industria donde tenemos experiencias muy similares y retos muy, muy similares. En cuanto a las experiencias, los puntos que más me llaman la atención en cuanto al tema de lo que está sucediendo en este momento con las bibliotecas, y quizás ustedes pueden compartir lo mismo conmigo, es la pérdida de poder adquisitivo en las bibliotecas. Esto es un gran reto, un gran dolor, en el cual preocupa a los directores de bibliotecas y a los coordinadores, y además los continuos recortes de presupuesto de las instituciones. No solamente la pérdida por las tasas cambiarias y todo este tipo de cosas, o la depreciación de las monedas locales, sino que además institucionalmente se vienen recortando presupuestos, lo cual esto hace o causa un gran sufrimiento para las bibliotecas. El otro tema que nosotros hemos podido determinar, no en todas las bibliotecas, pero sí en muchas y en gran mayoría de las bibliotecas, se sufre por la falta de tener personal profesional, es decir, bibliotecarios de carrera que colaboren en todos los quehaceres de la biblioteca día por día. El otro tema es la dificultad de ofrecer innovación tecnológica al servicio de los usuarios. Esto quizás es el reto más grande que se tiene, porque en este momento, como se puede, podemos apreciar en muchas, es cómo realmente atraer más usuarios a la biblioteca cada día. Esto es un enorme reto que se tiene. Y esto también nos lleva a otro tema, que son los pocos espacios que, que me están diciendo acá que nos están escuchando muy bien. No sé si es por el internet en algunas partes, pero bueno, estamos tratando, no sé si es un solo caso de alguien que acaba de escribir en el chat, pero si es un solo caso, le rogaría que revisara su internet para ver qué es lo que está sucediendo. Y si son varios casos, por favor, déjenos saber si nos están o no escuchando correctamente. Yo estaba hablando un poco del otro reto que tienen las bibliotecas en este momento, en la capacidad de ofrecer espacios creativos con herramientas innovadoras. Entonces, ¿con qué fin? Pues con el fin de adquirir conocimiento y generar más conocimiento. Esto creo que nos lleva también a ver cuáles son los desafíos más comunes, que ya lo había mencionado, como es el atraer más usuarios, cómo usar el espacio para expansión y crear más conocimiento, un alta de recursos especializados. Esto es otro tema que están teniendo las bibliotecas, otro de los retos grandes que se tienen. Y en ese sentido es porque los usuarios cada día son más exigentes, están más informados a través de las redes, a través del mismo Internet. Entonces cada día los usuarios son muy, muy exigentes a nivel a nivel de biblioteca. Otro tema que hemos podido percibir y es cómo competir con las bibliotecas que son líderes, aquellas que realmente pues cuentan con buenos presupuestos y pueden desarrollar y se destacan dentro de la industria. Entonces, este es un tema que se tiene que vivir día con día. Eh, Otro tema también que me gustaría ver con ustedes es cómo lograr que los departamentos de IT desarrollen soluciones que se aprovechen incluso los recursos que hay de código abierto para desarrollar innovación a nivel de bibliotecas, como normalmente en las universidades solamente hay un departamento de sistemas o un departamento de IT. Entonces, esto no permite que ellos tengan suficiente tiempo para desarrollar a nivel de la biblioteca. Y por último, cómo guiar a la biblioteca a la nueva era
la biblioteca del futuro, que en este momento, digamos, las bibliotecas líderes están luchando y trabajando en este sentido. Entonces, con algunas tecnologías que ya se han aplicado de bibliotecas prominentes como la British Library, por ejemplo, que cambió básicamente toda su forma de operar y los servicios al usuario, y han integrado tecnologías como Big Data. Otras bibliotecas están atendiendo. Big Data es muy importante para las bibliotecas para poder ver el perfil de sus usuarios, cómo atender mucho mejor a sus usuarios y de manera más oportuna. La parte de inteligencia artificial, blockchain technology, el Internet of Things, que ayuda a manejar internamente todos los recursos que se tienen tecnológicos de la biblioteca, aplicaciones para el usuario, enfocadas al usuario, realidad aumentada también es un tema que se está discutiendo mucho, y por supuesto la parte de impresión a través de on demand, dado que tenemos hoy en día una proliferación de interfaces que proveen libros y documentación digital. Drones también es un tema que se está discutiendo bastante bien en este asunto. Entonces, en general, tenemos un gran desafío con todas estas tecnologías y cómo poderlos aplicar apropiadamente en el futuro. Así es de que me gustaría poder hacerles a ustedes una pregunta y entramos al poll número 2. Y yo quisiera ver cómo ustedes me pueden ayudar a resolver, digamos, todos estos dilemas y estos desafíos que se están sufriendo dentro de las bibliotecas. ¿Cuál diría que es el mayor reto que enfrenta su biblioteca? Es la pregunta. Entonces, aquí tenemos una serie de posibilidades que ustedes pueden seleccionar y bueno, tendremos un minuto para que nos ayuden para ver cuál es el punto o los puntos donde nosotros nos encontramos en común dentro de las bibliotecas en Latinoamérica. Gracias. Básicamente, el 77% de las respuestas es contamos con pocos recursos humanos y presupuesto para incorporar nuevas metodologías en la biblioteca, y seguido por el que no contamos con suficiente soporte técnico para desarrollar e incorporar nueva tecnología. Son las respuestas con mayor atención. Tenemos otras respuestas en los otros puntos que nos parecen muy interesantes y que, bueno, posteriormente vamos a compartir con ustedes. Bueno, yo creo que ha llegado la hora de introducir a Saúl Equihua, que está en este momento en Madrid. Él nos va a compartir algunos puntos importantes sobre el uso de software de código abierto y posteriormente ver cómo lo podemos aplicar a las soluciones en la biblioteca enfocados a resolver estos desafíos y estos dolores que tenemos en común. Muchísimas gracias y adelante, Saúl. Espero que todos estén escuchando bien. Si alguien no escucha, por favor, déjenos saber a través del chat. Gracias. Mejoró. Muchísimas gracias, Osvaldo. Bien, bueno, es el momento de que hablemos un poco sobre software libre. Como bien mencionaba Osvaldo hace un momento, pues en realidad es que existen hoy una gran cantidad de tecnologías emergentes que se están integrando a nuestro día a día, desde el Big Data, el Internet de las Cosas, blockchain y demás elementos que son parte de las tecnologías que se incorporan a nuestra vida, no solo a la biblioteca. Y vale la pena hablar del código abierto, del software libre, del open source. En realidad es que nosotros utilizamos día a día muy seguramente el software libre y no lo notamos. Esto lo podemos notar incluso desde el trabajar con una aplicación de Google, por ejemplo, las cuales están desarrolladas bajo software libre. El sistema operativo que utilizamos en nuestros teléfonos, mejor conocido como Android, de igual manera es software libre. Entonces, remontemos un poco los aspectos históricos del software libre y hablemos un poco de aquellos años por ahí de 1983, cuando Richard Stallman genera la licencia GNU, el General Public License.
esa licencia pública que dio paso al software libre, al código abierto, que en principio el código abierto pues apela a varios elementos éticos, funcionales y demás. Posteriormente, pues también hablar quizás de otro de los puntos o otro de los hitos en el proceso de crecimiento del software libre y históricamente hablando. Y este proceso, pues nos plantearía el situarnos por ahí de 1991, cuando Linus Torvalds incluso genera el famoso sistema operativo Linux, que es uno de los grandes estandartes del software libre. Y de ahí, pues en realidad es que una gran cantidad de iniciativas se han venido desarrollando. Pero del software libre planteamos cuatro puntos básicamente, o 4 libertades de las cuales hablaríamos o debemos de hablar cuando nosotros trabajamos con una aplicación de código abierto. Número 1, la libertad de uso, la posibilidad de mejorar el software con cualquier propósito. Número 2, la libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a las necesidades. Claramente, el acceso al código fuente es una condición previa para ello. La libertad de distribuir copias de igual manera y, por supuesto, la libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. El acceso al código fuente es un requisito previo para esto. Claramente también se incorporan algunos aspectos relacionados a la confiabilidad y la estabilidad que puede tener un sistema de código abierto y la seguridad propiamente. Incluso en muchos de los casos, grandes sistemas, mainframes, servidores en la nube y demás suelen utilizar este tipo de sistemas, hablando particularmente de Linux con su distribución de Red Hat a través de una compañía la cual proporciona el apoyo y la distribución de este sistema como tal. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva y hablemos un poco de los beneficios ya propiamente de COA. Si bien es cierto, hemos hablado de algunos elementos centrales de los cuales el fundamento se basa las iniciativas de software libre, también vale la pena el hablar un poco de los beneficios. Y estos beneficios, en principio, pues son varios puntos. Estos son solamente algunos, en realidad, porque como sistema se pueden obtener N cantidad de beneficios al trabajar con código abierto o con open source. Inicialmente, la posibilidad de automatizar los procesos operativos básicos dentro de la biblioteca. Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de formación y de toma de decisiones. Lograr ventajas competitivas a través de su implementación y uso. Desde luego, facilitar la comprensión de la información mediante el ordenamiento adecuado de las ideas. Proporcionar la información de acuerdo a las demandas que tienen nuestros usuarios, que pues finalmente es un eje central de la operación de una biblioteca. Facilitar a los directivos una gestión más ágil mediante indicadores clave en función de los objetivos de la biblioteca. Y por supuesto, permitir acceso rápido a la información actual e histórica por medio de estadísticas e informes específicos. Estos son solamente algunos de los beneficios, claramente. Desde luego, el trabajar con una plataforma robusta de código abierto, de software como lo es COA, pues en realidad es que nos brinda grandes beneficios. Incluso hablaremos de algunos más adelante, hablando en términos de la especialización y la personalización que pudiéramos tener a través de COA. Pero no solamente vale la pena hablar de lo que es las ventajas de un sistema open source, sino también de esa posibilidad que nos va a permitir trabajar con la gestión de recursos humanos y materiales dentro de la biblioteca, partiendo del uso de una herramienta como lo es COA particularmente. Y a partir de ello, pues vale la pena mencionar que el hablar de la gestión de recursos humanos y materiales se relaciona particularmente con ser un sistema sencillo que sirva a las funciones de los distintos niveles administrativos de la biblioteca, que puede ser utilizado por las diferentes áreas de la misma biblioteca, que va desde el proceso administrativo, la catalogación, la adquisición de recursos, hasta el mismísimo préstamo. Facilitar el acceso inmediato en línea a gran cantidad de información referente a colecciones con las cuales cuenta la biblioteca. Contar claramente con una herramienta tecnológica confiable para la recuperación de información. Y desde luego brindar la capacidad interna de inteligencia y conocimiento implícita de los sistemas. Esto desde luego va a permitir no solamente al bibliotecario, sino
a quienes trabajamos dentro de la biblioteca, y vale la pena mencionar, yo soy bibliotecólogo de formación, pues el combinar y obtener las estadísticas, las cuales se vuelven fundamentales en el trabajo de la misma biblioteca. Por lo cual, pues un sistema como COA nos va a permitir trabajar con estos elementos. Y a su vez, pues contener información interna y externa de la misma biblioteca. Estos son algunos elementos clave al trabajar con lo que sería la gestión de la biblioteca. Desde luego, como parte de la experiencia que he acumulado a lo largo del tiempo, pues desde luego hablar un poco de los procesos formativos, de implementación, de desarrollo, de parametrización, de personalización que el mismo sistema puede tener. Y esto, pues desde luego, es un elemento central cuando hablamos de un sistema que nos permita trabajar internamente en la biblioteca y desde luego que nos permita la reducción de costos y mejoran la operación. Bien, estos serían algunos elementos. Pasamos al siguiente slide y a partir de este pediremos su ayuda para contestar la siguiente pregunta. Si usted cuenta o contara con COA, ¿cómo lo usaría? Por ahí aparecen algunas opciones. Agradecemos claramente las posibilidades que nos brinden al momento de contestar estas preguntas. Daremos unos instantes más para que puedan todos apoyarnos en este proceso para resolver la encuesta. Bien, vemos que dentro de sus respuestas, la opción que ha venido teniendo mayor quórum, que tiene mayor número de respuestas, es que sería muy útil para automatizar procesos y contar con la información que la dirección de biblioteca me solicita constantemente. Como bibliotecarios solemos depender mucho del aspecto estadístico, de la generación de informes y demás. Y bueno, claramente se entiende que en este caso pues sería útil para la obtención de informes. Por otro lado, por ahí tenemos de igual manera, sería una gran herramienta de control, un 21%, y resultaría una herramienta muy útil en mi trabajo. Bien, partiendo de esto, y después de haber hablado un poco sobre los elementos relacionados a software libre, los elementos básicos y centrales, me gustaría que viéramos algunos aspectos relacionados a las buenas prácticas, al proceso de demostrar un poco sobre lo que nosotros de alguna manera hemos trabajado con COA desde ITEC, y desde luego el hablar también de algunos aspectos relacionados a buenas prácticas en el proceso de implementación y desde luego en la objeción al momento de tratar de pasar de un sistema a otro si es que ya contamos con un sistema, o incluso si es nuestra idea el utilizar un sistema y en este momento nuestra biblioteca no cuenta con él, pues determinar un presupuesto para poder comenzar a trabajar con un sistema Open Access como lo es COA. Bien, pasemos entonces al siguiente slide. Y me gustaría mostrarles algunas breves imágenes. Esto un poco como cuando comenzamos a mostrar un poco las fotos de nuestros amigos, familiares y demás por redes sociales. Pues bueno, es un poco este pequeño ejercicio en el cual deseamos compartir con ustedes algunas imágenes claramente de lo que nosotros hemos venido trabajando con COA particularmente. Hablando de la interfase,
de COA, pues en realidad es que como sistema integral de gestión de bibliotecas, pues vale la pena mencionar algunos aspectos que se vuelven claves. Estos aspectos están relacionados a la interoperabilidad que puede llegar a tener el sistema con diferentes herramientas, e incluso lo que en algún momento se puso muy de moda, que estaríamos hablando incluso del tema de redes sociales, la famosa web 2.0, que estaría integrándose dentro de nuestro catálogo, la posibilidad de estar donde están nuestros usuarios, utilizando por ahí pues Facebook, Twitter, LinkedIn y algunas otras herramientas que pudieran vincularse desde nuestro catálogo. Adicionalmente, pues apelar a una búsqueda simple, esa búsqueda simple un poco pues apelando a lo que hacen hoy en día nuestros usuarios a través del uso de Google, y esto es de igual manera tratar de llevar al usuario por una búsqueda sencilla que le permita recuperar la información. Desde luego, plantear la posibilidad de interacción con los diferentes recursos que pudiera llegar a tener nuestra biblioteca, bases de datos, libros electrónicos, acceso a otros buscadores, conexiones a otras bibliotecas. Esto a partir del mismo catálogo de la biblioteca, lo cual nos va a permitir recuperar una gran cantidad de información a nosotros y a nuestros usuarios claramente. Pero también hablar un poco de los usuarios que suelen ser un poco más expertos y que incluso pueden llegar a requerir de una búsqueda avanzada. Esto, pues desde luego nos va a permitir trabajar con estos elementos y claramente el proceso de recuperación y búsqueda de información que pueda apelar sí a una búsqueda simple tipo Google, pero también que pueda apelar a una búsqueda mucho más especializada a través de la consulta de los diferentes índices de los cuales se compone el catálogo. Entonces, estos son varios elementos que se integran dentro de la solución de COA. Esto claramente es parte de lo que nosotros hemos venido trabajando, incluso llegar a contar con una sección personalizada en la cual nuestros usuarios puedan estar en contacto con nosotros, ya sea el bibliotecario, generar un centro de referencia y demás posibilidades que puede tener incluso COA a través del trabajo con esta herramienta y con el OPAC particularmente. Bien, también dar mensajes a la biblioteca y demás. Bien, esto es un poco de lo que tenemos también por aquí hablando de la interfaz administrador. Esta interfaz administradora claramente pues es el punto en el cual los usuarios más avanzados del sistema, los administradores concretamente, y quienes nos dedicamos en algún momento al proceso de catalogación, pues trabajamos inicialmente. Ese trabajo de la catalogación que suele ser un trabajo duro, arduo, en el cual pues nosotros solemos como bibliotecarios trabajar, y desde luego pues hablar de un punto muy importante, hablando de COA particularmente versus otras posibles soluciones. Y esas opciones es que este es un sistema totalmente integrado, es un sistema 100% web, lo cual también se vuelve interesante. ¿Y el por qué se vuelve interesante? Cuando nosotros hablamos de un sistema totalmente web, es porque esto nos permite la reducción de elementos de infraestructura. Un sistema como COA no nos va a requerir infraestructura especializada, no requiere un servidor muy especializado como suele ser con otras soluciones que podamos encontrar en el mercado. No requiere un disco duro especial, no requiere una cantidad de memoria exagerada, simplemente como trabajar con nuestra computadora o nuestro ordenador particularmente. Entonces, hablando de la infraestructura que requiere un sistema como COA, también se vuelve interesante el mencionar que este sistema, pues en realidad es que no requiere grandes inversiones en términos de infraestructura. Aspectos adicionales, pues este sistema es totalmente parametrizable, se adapta a las necesidades de la biblioteca, es un sistema robusto que en principio trabaja con diferentes elementos de software, como puede ser un sistema Linux, como puede ser una base de datos SQL, etcétera. Todos estos elementos lo hacen un sistema totalmente robusto, pero adicionalmente a ello también tiene unas características de seguridad muy interesantes. Como les mencionaba, dentro de esta imagen que ustedes logran visualizar, pues en realidad es que aquí vemos todos los elementos o todos los módulos de los cuales se compone el sistema. Y desde la generación o desde la parametrización,
el módulo de catalogación, circulación, trabajar con nuestros usuarios, publicaciones periódicas, adquisiciones, los famosos informes, herramientas de configuración, incluso para interoperar y trabajar con otras herramientas que también son útiles en nuestra biblioteca, como puede ser incluso pues el combinar búsquedas, trabajar con Google Scholar, el incorporar algunos otros elementos que pueden dar una mayor beneficio también en la visibilidad del OPAC, incorporando las carátulas de nuestros libros, de los títulos que tenemos, incorporar también elementos, títulos que son electrónicos, no solamente para gestionar una colección en papel, sino también para títulos electrónicos, apelando claramente a los elementos de una biblioteca digital. Interesante para quienes trabajamos en los módulos de catalogación, hablar de la catalogación de autoridades y también de la catalogación de los diferentes títulos, lo cual nos va a permitir trabajar con esta indexación. Bien, pasemos al siguiente slide y hablemos en este caso de algo que nos gustaría mostrar un poco. Adicionalmente a los claros elementos que tiene el sistema, la posibilidad de hacer una personalización. Por aquí, de un lado, contamos con una vista de lo que sería una instalación estándar, y por acá tendríamos un sistema el cual ya hemos trabajado y personalizado. Esto es un poco un comparativo. Si pudiéramos pasar al siguiente slide también, mostrar un poco de los elementos relacionados a la seguridad. Incluso con algunas instituciones hemos trabajado la posibilidad de trabajar con Single Sign-On o con SSL en este proceso de personalización y hablando de aspectos de seguridad. Estos son algunos elementos. Si pasamos al siguiente slide, agradecería. Estas son otra muestra de cómo de alguna manera nosotros como ITEC les apoyamos y tratamos de trabajar de alguna manera en función de las necesidades que tenga la institución particularmente. Aquí hay más ejemplos y pasemos al siguiente slide. Algo que se vuelve vital en el proceso de implementación de cualquier sistema, sea código abierto o de código cerrado y de licencias, es el apoyo que podemos tener, el acompañamiento. Y este acompañamiento vale la pena hablar de SMIT. SMIT es nuestro punto de apoyo hacia a nuestros clientes, el cual pues tiene un centro de servicios de información, apoyo en marketing, inteligencia comercial y transferencia del conocimiento. Estos son aspectos fundamentales cuando hablamos de una migración concretamente o trabajar con una implementación de COA concretamente. Bien, hablando de esto, podríamos pasar al siguiente slide, por favor, y hablemos un poco sobre las buenas prácticas en el proceso de implementación. Hablemos de ese proceso concretamente que va desde la selección del software, conocer las bibliotecas que lo usan. Una vez que conocemos esas bibliotecas que lo usan, que permitan la interoperabilidad con otros protocolos y con otras herramientas. Desde luego, hablar de la conversión de datos o migración con el acompañamiento de expertos, la posibilidad de llegar a un punto de evaluación y toma de decisión, considerar recursos económicos y humanos, una adecuada instalación y configuración, el manejo de la migración, control de existencias, desde luego, un punto de capacitación, seguimiento y soporte. Eso serían parte esencial en el proceso de implementación. Pasemos a la siguiente lámina y hablando un poco del proceso como tal, cuando determinamos hacer el cambio hacia una herramienta tecnológica, hablemos un poco del tema de las objeciones. Este tema de objeciones está claramente pues fundamentado cuando hablamos de COA, que permite a los usuarios finales estudiar, compartir, copiar y modificar el software con esa libertad de uso que se tiene del mismo. También es importante mencionar que tiene una comunidad amplia en todo el mundo que da soporte y continúa desarrollando el software de forma cooperativa. Cuenta con sitios web, wikis, listas de discusión y herramientas de participación. Se utilizan bibliotecas de todo el mundo y posee documentación de apoyo en múltiples idiomas, lo cual se vuelve muy interesante. Pero adicional a ello, también utiliza diferentes estándares, como puede ser MAR 21, ISO 2709, Z3950, entre otros.
Y es de vital importancia mencionar que COA no exige recursos avanzados tecnológicamente hablando. Además, como les mencionaba, por parte de ITEC contamos con SMIT, nuestro centro de ayuda. Bien, pasemos al siguiente slide. Otro punto importante es hablar de la gestión del cambio. Y esta gestión del cambio, cuando nosotros ya utilizamos un sistema previamente, pues hablar un poco de esa planificación por etapas, la facilidad de acceso y uso, la adaptación adecuada técnica y operativa, hablando de manuales internos, así como también un adecuado proceso de formación, instructivos, guías y manuales para el personal y el compartir experiencias con quienes ya han pasado por esta etapa. Bien, estos son los elementos centrales, hablando de buenas prácticas, un poco de software libre y de lo que tiene COA particularmente, un poco de lo que también nosotros como ITEC les podemos apoyar, y me gustaría pasar nuevamente a este proceso de encuesta en el cual me gustaría que nos pudieran apoyar, hablando particularmente de la siguiente encuesta. Es la pregunta: si usted cuenta o contara con COA, ¿cómo lo usaría? Por ahí aparecerá nuevamente la pantalla, la página con la cual les pedimos su ayuda para responder esta pregunta. Daremos nuevamente un minuto para responder esta pregunta concretamente. Las opciones posibles dentro de esta pregunta es: ya estamos en un proceso de evaluación de la herramienta e integradores. Probablemente en los próximos meses comencemos un proceso, o tal vez en el mediano plazo podríamos evaluarlo. Agradecemos claramente su apoyo en esta encuesta. Bien, la respuesta que ha recibido mayor número de votantes es: ya estamos en un proceso de evaluación de la herramienta e integradores. La segunda respuesta más votada es: tal vez en el mediano plazo podríamos evaluar. Hablando de este punto particularmente, me gustaría ceder nuevamente la palabra a Osvaldo Parra, quien nos hablará nuevamente de algunos elementos relacionados a COA y la oferta que tenemos a partir de ITEC. Adelante, Osvaldo. Gracias, Saúl, por tu participación y por darnos este vistazo durante algunos minutos sobre la solución de COA. Antes de comentar algunos aspectos importantes de lo que ha hecho nuestra compañía, quisiera a las personas que están interesadas de hacer preguntas después de terminar mi intervención. Hay un icono que dice Q&A, que es Questions and Answers, para que puedan ir adelantando sus preguntas y todo eso, y las iremos respondiendo en ese orden. Ustedes se preguntarán por qué ITEC y por qué nosotros estamos ofreciendo este tipo de soluciones. Básicamente les cuento que nuestra compañía, a partir de este año, y bueno, ya con un plan que viene de hace un poco más de 2 años, iniciamos con un giro en la empresa de convertirnos más en consultores y también en ofrecer soluciones que den respuestas a este tipo de inquietudes que están sufriendo las bibliotecas, además de un catálogo de productos que tenemos. Este giro nos llevó a contratar un equipo de expertos en todo el sentido de la palabra, un equipo de bibliotecarios,
tenemos un equipo también de ingenieros, tenemos un equipo de desarrolladores que nos permiten ofrecer soluciones de alto nivel y de personalización y parametrización, como lo mostró Saúl. Entonces, una de nuestras ventajas competitivas, de lo que nos hace diferentes a nivel de empresa, es justamente este alto nivel de talento humano que hemos incorporado al equipo, para poder ofrecer respuestas como oportunas a sus necesidades y a sus retos y desafíos. Otro tema que tenemos, que hemos hecho como empresa desde también hace un par de años, esto ya llevo más de 4 o 5 años a nivel de la empresa, que hemos estado llevando al equipo a que participen en foros internacionales, que estén actualizándose de manera continua, van al IFLA, van al ALA de Midwinter, al ALA de Summer, y a diferentes convenciones internacionales. Y nosotros estamos como empresa también ofreciendo educación continua al equipo para que tengan certificaciones en algunas áreas donde nosotros queremos que ellos reciban un poco más de educación y conocimiento sobre estas áreas de expertise. Esto nos permitió crear a Smith. Smith es nuestra mesa de servicios, que es como el fundamento principal de la solución que tenemos. Es decir, no se puede llegar a una solución completa si no se tienen el equipo necesario y también las condiciones tecnológicas para poder controlar el proyecto como tal desde la A hasta la Z. Esto creo que es muy importante. Smith nos permite llevar todo un cronograma de implementación desde que comenzamos, desde el diagnóstico hasta que le entregamos el, eh, el sistema llave en mano, que eso es el propósito nuestro. Nuestro soporte tiene que ser constante. ¿Y cómo sabemos si el soporte nuestro realmente está cumpliendo con las especificaciones de ustedes, nuestros clientes? Con Smith, nosotros tenemos todo un sistema de tracking donde cada petición que se haga nos lleva a darle un seguimiento y poder determinar en qué posición se encuentra, si está en una posición de resolución, si se está trabajando ya en la solución definitiva o si ya definitivamente entró al semáforo verde, que es la entrega de la situación y de la solución. En los próximos meses también estamos ofreciendo, o estamos trabajando en una serie de desarrollos con respecto a plataformas nuevas que muy pronto vamos a anunciar. Ya, entre otras cosas, nosotros estamos también desarrollando con base a DSpace una solución de repositorios institucionales, que también puede ser muy interesante, y la integración de este tipo de soluciones con COA. También incorporamos y desarrollamos la integración de descubridores tipo Summon con COA. En fin, nuestra idea es poder ofrecer una solución completa, una solución integral y que, como lo dije al principio, un proyecto llave en mano. Todo esto enfocado a quién, a los usuarios de esta nueva generación. Como lo dije al principio, las aplicaciones que se deben de tener en día, y eso es parte de los retos de las bibliotecas del futuro, es incorporar nuevas tecnologías. Dentro de esto, aplicaciones enfocadas a sus usuarios que son hoy en día una nueva generación, una generación muy exigente, que requiere de aplicaciones innovadoras para que se aprovechen todos los recursos que hay a nivel de la biblioteca. Esto es, en grandes rasgos, los desafíos desde nuestra perspectiva y de las soluciones que nosotros tenemos hacia ustedes. Por lo cual, les agradecemos mucho la atención, el espacio que nos han otorgado, y ahora queremos que ustedes participen en esta sección de preguntas y nosotros compartir las respuestas que tengamos para ustedes en este momento. Es decir, de que vamos a pasar a esta parte y vamos a regresar nuevamente con uno de nuestros expertos, Saúl. Y bueno, aquí estamos de todas maneras en la mesa de panelistas para contestar preguntas que tengan sobre este webinar. Muchísimas gracias.
Bien, por aquí tenemos algunas preguntas. Eduardo Carvajal nos pregunta, en Latam, ¿cuál es el país que lleva la delantera en el uso de COA? Bueno, en realidad es que COA ha sido muy bien recibido en muchos países y principalmente pues las posibilidades que tiene, número uno, de reducir costos, número dos, de poder ser fácil de implementar y de tener pocos requerimientos. Argentina es uno de los países que ha tenido un buen recibimiento, claramente México también, aunque en menor medida. Y desde luego Centroamérica lo pondría yo en un tercer sitio, particularmente sin hablar de un país en particular, dadas las condiciones que tiene COA específicamente, pues permite llegar a miles de bibliotecas e incluso pues mencionar que se utiliza en bibliotecas universitarias en Estados Unidos, perdón, y en todas partes del mundo. Por ahí también nos pregunta Jonathan Albuez, ¿puede este sistema controlar los equipos que le damos acceso a los estudiantes? Bueno, lo que le escribía por ahí a Jonathan, pues necesitaríamos hacer una evaluación para ver qué sistemas son concretamente y cómo trabajan, para poder determinar si es posible o no trabajar la gestión de estos equipos a través de COA. También por ahí, Glenda Isaura Negrete Aliaga, a todos gracias por participar, nos pregunta, en mi biblioteca tengo el Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria COA, pero solo uso el catálogo en línea y soy la única bibliotecóloga. El servicio y la gestión me consume todo mi tiempo, necesito tener plantillas y que el proceso de control de autoridades sea más ágil. Pregunta, ¿existe esa posibilidad? Sí, claro que es posible generar plantillas e incluso, pues, COA, al ser personalizable y parametrizable, permite claramente el generar plantillas con el número de etiquetas necesarios en función del nivel de catalogación que se esté utilizando en su institución, ya sea para los títulos o para la catalogación de las autoridades. Bien, también por ahí Jonathan Albuez nos pregunta, en nuestra institución actualmente utilizamos el sistema Siabook 8. ¿Es COA capaz de importar nuestra base de datos actual? Bueno, es posible llevar a cabo un proceso de migración hacia Siabook, de Siabook hacia COA particularmente. Los sistemas finalmente tienen la posibilidad de interoperar por diferentes protocolos de comunicación y por diferentes estándares, lo cual implica que Siabook, al trabajar con MARC, con un MARC entre comillas, es posible importar o extraer la data y cargarla en un COA particularmente. Entonces sí que es posible llevarlo, no solamente desde Siabook, sino desde muchos otros sistemas que trabajen con un estándar como puede ser MAR 21. Del resto también incluso existen posibilidades, en el caso de no manejar un MAR concretamente, pero se tendría que hacer un análisis concretamente de los datos o de la información. Y bueno, por ahí también Mario Simón nos comenta, por favor, si nos pueden enviar el video grabado y el material de la capacitación como respaldo. Claramente les estaremos compartiendo por allí el video. Les pedimos también que estén atentos a su correo electrónico, que estaremos compartiendo tanto el video, la presentación y demás elementos que puedan serles de utilidad. De igual manera, por ahí dejaremos un correo electrónico de contacto también para todas las dudas, comentarios y demás preguntas que puedan surgir. Bueno, por acá tenemos más comentarios. Creo que estos son todos los comentarios que tenemos. Por aquí Vilma nos comenta, ¿tienen alguna plataforma de muestra que podamos ver cómo funciona? Sí, de igual manera tenemos un demo el cual utilizamos en las presentaciones, aunque si bien es cierto mostramos imágenes un poco por el tema de riesgo con la conexión a internet, parte de las imágenes que mostré inicialmente son del demo que tenemos dentro de ITEC particularmente. Otra pregunta por ahí de Glenda Isaura, ¿en COA puedo tener instalado mi vocabulario frecuente de temas? Pues es posible llevar a cabo ese proceso de catalogación de autoridades, e incluso en algunos casos si están en un formato MARC, las autoridades como tal, es posible importarlas dentro de COA. Bien.
Por ahí nos pregunta también Ernesto Correa, ¿ITEC realiza migración de datos de ICI a COA? Sí, desde luego es posible llevar a cabo por parte de ITEC un proceso de migración del sistema ISIS hacia COA de igual manera. El proceso en realidad es que es un poco de trabajo, pero sí que es posible llevar a cabo ese proceso de migración de ISIS particularmente. Por ahí Rocío Aliaga también nos pregunta ¿con qué sistema operativo trabaja COA? ¿Y es necesario tener un servidor adicional o se puede compartir un servidor? Bueno, COA particularmente trabaja con el sistema Linux, con el sistema operativo Linux y también con una base de datos SQL particularmente. Ambos son elementos open source y bueno, finalmente es que ustedes pueden utilizar el servidor que utilicen hoy en día y como les mencionaba, realmente COA no es un servicio, no es un software que sea muy demandante en términos de hardware o de infraestructura, por lo cual puede ser instalado desde una computadora de escritorio que tenga obviamente los elementos de conexión e incluso puede ser tan robusto que puede permitir el cómputo distribuido. Entonces, instalar en alguna máquina la base de datos, en otra el servidor web y en otra el sistema operativo, por decir algo. Entonces, en realidad es que es un sistema muy potente que puede requerir, pues básicamente, aspectos mínimos de hardware y de la infraestructura tecnológica. Bien, por ahí también tenemos una pregunta de Guadalupe Armijo. ¿Es posible migrar de Winisis a COA? Sí, sí es posible migrar de Winisis a COA de igual manera. Por ahí Edilda Lausín. Buenos días, ¿qué institutos técnicos atienden con la implementación de COA? Bueno, en realidad es que hoy en día tenemos varias instalaciones, varias de ellas principalmente en universidades, y es parte de lo que hemos venido trabajando con COA. Y bueno, creo que esas serían las preguntas que tenemos por ahí. Por cuestiones de tiempo, por ahí suspenderemos el tema de preguntas, pero les responderemos a su correo particularmente. Bien, nuevamente comparto micrófonos con mis compañeros en West Palm Beach. Siempre quise decir eso, me siento como reportero. Bueno, regreso a micrófonos a West Palm Beach y muchísimas gracias por su atención y por acompañarnos en este webinar. Muchísimas gracias, Saúl. Bueno, pues ya estamos muy cerca de la hora, vamos a concluir. Yo nomás quiero utilizar los 5 puntos más importantes que rescatamos de toda esta presentación. Si movemos al siguiente slide, por favor. Bueno, primero enfatizar, aunque creo que quedó muy claro, open source, el software es gratuito, ustedes los pueden descargar del sitio público www.coa.org, pero los diagnóstico, instalación, puesta en marcha, capacitación y soporte técnico sí tienen costo. ¿Sí? Creo que también es muy evidente que la plataforma cumple con la escalabilidad y funcionalidad y se ajusta para implementaciones nuevas o muy complejas. Por nuevas entendemos bibliotecas de cero, nuevas y complejas migraciones de sistemas como Aleph, como Siabuk, como se comentó en las preguntas. Desde la perspectiva de inversión, la implementación se paga una vez y el soporte técnico se puede renovar cada año. Esto nos lleva también a comentar que la inversión inicial, obviamente, depende del tamaño y o de la complejidad del proyecto. Finalmente, ustedes nos visitan o participan de muchos países de la región. Nosotros tenemos cobertura comercial y soporte técnico en español y para toda América Latina, con excepción de Brasil. Y con esto quisiera yo pedirles su opinión última en la última encuesta, que es en la escala del 1 al 10, ¿qué tanto recomendarían a un colega tomar esta sesión bajo demanda? Ahí los resultados. Muchísimas gracias. Simplemente nos resta agradecer nuevamente su participación.
Quedó claro que pues hay una diferenciación en los servicios de soporte técnico, que contamos con profesionales expertos, no solamente en bibliotecología, sino también en sistemas abiertos y por supuesto en COA. Así que cualquier pregunta, solicitud o si tienen una necesidad inmediata, a los puntos de contacto que aparecen en su pantalla. Mil gracias y muy buenos días. Nos despedimos desde West Palm Beach.